Bienvenida les damos la bienvenida, ¿verdad? A este importante tema sobre lo que es la manipulación de alimentos y el correcto etiquetado en productos alimenticios. Gracias a a ARSA, perdón, por ayudarnos a impartir sus conocimientos, ¿verdad? Les vamos a presentar a Fernando Montoya y Heidi Amador, quienes son los quienes van a impartir el temario de hoy. Fernando Montoya. Buenos días. Buenos días, mucho gusto, Bueno, Fernando. Mi nombre es Laura Rodríguez. Sea bienvenido. mucho gusto, Laura. También para nosotros, ¿verdad? Es una alegría poder compartir con los ciudadanos y con ustedes, ¿verdad? Estas presentaciones que van a ser, pero esperemos que sean de mucha ayuda y así puedan tener esa dirección, ¿verdad? Para poder obtener un registro o un permiso sanitario. Vamos a estar con la compañera Heidi, ¿verdad? Y aquí se la voy a pasar para que también nos salude. Muy buenos días, sean todos bienvenidos. Soy doctora en química y farmacia y hoy estaremos... Casi no se le escucha, Lick, perdón. ¿Sí escuchan? Buenos días, ¿nos escuchan? No se le escucha muy bien, se le escucha lejos. Buenos días, ¿nos escuchan? Hoy sí, Lick. Ok, sean todos bienvenidos. Como les estaba diciendo, ¿verdad? Soy Heidi Amador, doctora en química y farmacia, y hoy estaremos impartiéndoles la capacitación, ¿verdad? Espero que todos podamos poder entender o cualquier duda, estamos a la orden también. Ok, antes de comenzar, buenos días. Les recordamos, ¿verdad?, a todos los participantes que mantengamos nuestros micrófonos apagados en lo que se está impartiendo la capacitación, ¿verdad? Para evitar lo que es la interrupción del ruido y que si tienen alguna consulta o alguna duda, pues creo que la pueden estar dejando en lo que es el chat. O no sé si van a tener la dinámica de que levanten la mano y se les puede hacer la palabra. También recordarles que deben de estar presentes en toda la capacitación, ya que al finalizar el doctor Fernando y la doctora Heidi les van a estar haciendo una pequeña evaluación para que puedan remitirles lo que es el certificado, ¿verdad? Entonces, por favor, estar bastante atentos a toda la temática y ya les podemos ceder la palabra para que puedan dar inicio. Estimada, no sé si ya están todos los que van a participar o le va a ir dando entrada según el transcurso del tiempo. Pues ya tenemos un buen número de los que están inscritos. Igual se le va a estar dando ingreso en lo que vaya iniciando, o no sé si ustedes quieren darle unos minutitos más. Sí, son las 10:04, a unos 5 minutitos más. 5 10 y minutos. 10. Ahorita son las 10:10. Ah, perdón, es que esta hora Sí. aquí nosotros está atrasada. Sí, Entonces, creo que sí ya estamos sobre el tiempo, más bien. sí, entonces para que ya puedan dar inicio con los que ya están ingresados. Y aquí vamos a ver cómo hacemos para compartir la pantalla, porque... usted me dice si... Sí, ya está compartiendo su pantalla. Ok. Vamos a dar inicio entonces.
Sí logran ver, ¿verdad? Sí, doctor. Sí se logra ver. Ahorita dejo de compartir su pantalla. Ah, no, ya vamos de nuevo. ¿Ahora? Sí, ¿verdad? Sí, Sí se logra ver. Ah, pero perdón, que nos vemos aquí. Permítame un segundo que la presentación, vamos a dar primero lo que es la parte de inocuidad alimentaria de los alimentos. Ah, ok. Ujú. ¿Estamos bien? sí, Ok, bueno, como una introducción, ¿verdad? Y sabemos que este tema es de suma importancia, quizás manejemos algunas terminologías, pero no está de más, ¿verdad? Que nos retroalimentemos de un tema tan importante como es la inocuidad de los alimentos y las bebidas, ya que si estamos interesados, ¿verdad?, en hacer un trámite o un proceso de registro sanitario de emprendedor o normal o de un permiso sanitario, conozcamos, ¿verdad?, más a fondo los términos técnicos de lo que es la inocuidad alimentaria. Vamos a hablar de los conceptos básicos. Permítanme. Como una definición muy importante es la contaminación, ¿verdad? Tenemos que saber que se entiende como toda materia sin ser propia del alimento y con la capacidad de producir enfermedad a quien lo consume. Básicamente, esas materias pueden ser de tres tipos: biológico, químico o físico. Más adelante vamos a ir viendo ejemplos, ¿verdad?, de cada uno de estos contaminantes o de estas materias que pueden estar presentes, ¿verdad? Otro concepto básico es la inocuidad de los alimentos. Eh, de hecho, pues este es el fundamento, digamos, de esta presentación, lo que es la inocuidad de los alimentos, y nos dice que es la garantía de que los alimentos no causarán daño al consumidor cuando se preparen y consuman de acuerdo con el uso al que se destina. ¿Qué es un alimento? Es toda aquella sustancia procesada, semiprocesada o no procesada que se destina para la ingesta humana, incluidas las bebidas. ¿Qué es un manipulador de alimentos? Es toda persona que trabaje directamente donde se elaboran, preparan, envasan, almacenan, distribuyen alimentos y se preocupa porque estos sean inocuos y de mantener limpio su área de trabajo. Dentro de este tema de la inocuidad alimentaria, lo que evitamos es una ETA. ¿Qué es una ETA? Es una enfermedad transmitida por un alimento, directamente por un alimento, y se pueden generar a partir de un alimento o de agua contaminada. Son llamadas así porque el alimento actúa como un vehículo de transmisión de organismos dañinos y sustancias tóxicas. Podemos ver aquí un ciclo, ¿verdad?, de lo que es la infección. Puede comenzar, ¿verdad?, desde un punto o desde una etapa que, por ejemplo, digamos un basurero, ¿verdad? Viene una mosca, este sirve como vector, se para en el alimento, después lo consumo y al final termino intoxicado, ¿verdad? Ese es como todo lo que es el ciclo de transformación de la enfermedad por alimentos. Habíamos mencionado anteriormente los tipos de contaminación de los alimentos y entre ellos el biológico, que es como el problema principal, ¿verdad? Y este está constituido por bacterias. Eh, porque estas tienen capacidad de reproducirse sobre el alimento hasta cantidades que enferman a la persona.
que los consume o hasta que producen sustancias tóxicas, como las toxinas, ¿verdad? ¿Por qué la materia biológica o estos contaminantes biológicos son como los más principales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el alimento es muy rico, muy nutritivo y por ende le va a dar esas, digamos, condiciones óptimas de crecimiento. Mayormente, aquí adelantándome un poco, cuando no sabemos manipular el alimento, cuando lo descongelamos, ¿verdad? A temperatura ambiente y después lo refrigeramos y lo sacamos y así, ¿verdad? O entre otras cosas que vamos a ver, como el alimento cuando no lo calentamos suficientemente. Contaminantes biológicos, los ejemplos son los microorganismos, o sea, las bacterias, mayormente las bacterias, ¿verdad? También hay virus y hay parásitos, insectos y roedores, como los contaminantes químicos, son causados por residuos que quedan de sustancias utilizadas para controlar las plagas. Por ejemplo, digamos, en un cultivo de tomates, normalmente, ¿verdad? Se fumigan porque queremos que la producción, ¿verdad? No se pierda, no se eche a perder. Entonces, tratamos de usar químicos para ahuyentar las plagas. Estos residuos, ¿verdad? El alimento también tiene absorción y puede absorber, ¿verdad? Cierta cantidad de estos y si no los lavamos adecuadamente, vamos a ingerir, ¿verdad? Estos contaminantes y vamos a contaminarnos. De parte física, pues muchas veces es notorio, ¿verdad? El contaminante físico, porque por ejemplo puede ser una astilla, puede ser una grapa, por ejemplo, ¿verdad? Puede ser un plástico, un vidrio. Entonces, normalmente son un poquito más notorios, pero también son contaminantes, ¿verdad? Y aquí tenemos algunos ejemplos. Como factores que favorecen la reproducción de bacterias, tenemos los nutrientes, el agua, la temperatura, el oxígeno y el tiempo. Son los factores que van a favorecer y estos se encuentran en un alimento, ¿verdad? Tiene nutrientes, tiene agua y si está a una temperatura, obviamente que la bacteria va a crecer y está el oxígeno necesario y el tiempo, ¿verdad? Cuando decimos, por ejemplo, en el caso que descongelamos un alimento y lo dejamos hasta por 15 horas, un ejemplo de un día para otro, entonces la bacteria va a crecer en todo su esplendor. La humedad favorece el desarrollo de las bacterias, pero la desecación lo dificulta. O sea que porque es por la actividad del agua, del alimento. Entre más agua tenga un alimento, más le va a favorecer el crecimiento. Los alimentos ricos en sustancias nutritivas son un medio ideal para el desarrollo de bacterias. En condiciones favorables se reproducen muy rápidamente. Tenemos un ejemplo de un termómetro y nos hace referencia, ¿verdad?, de una zona, digamos, de peligro, una zona de temperatura óptima donde el microorganismo va a crecer, que está entre los 5 y los 65 hasta los 70 grados centígrados. O sea que ahí es como el esplendor de crecimiento donde las bacterias pueden proliferar, o sea, desarrollarse mayormente en su crecimiento, ¿verdad? Son temperaturas muy favorables. Y el termómetro dice que si sube de temperatura, las bacterias se deterioran y mueren. Si está también en temperatura, digamos, más bajas, quizá la bacteria no muera, pero sí está en un periodo stand-by, podemos decir, o de, están dormidas, digamos. Por eso le decía, ¿no? Tenemos, por ejemplo, un pollo congelado, está tal vez el contaminante ahí biológico y no es que se va a morir, simplemente está atenuado, que significa que está dormido, pero cuando ya lo venimos a sacar aquí a la temperatura ambiente, obviamente él va despertando y como está en un alimento muy nutritivo, llega a una temperatura óptima donde él se va a desarrollar y al final cuando tengamos el alimento ya supuestamente listo para manipularlo, ya está súper contaminado, ¿verdad? Entonces, por eso es la importancia del manejo de las temperaturas. ¿Cómo pueden llegar los microorganismos a los alimentos? Las causas más frecuentes es por el agua, ¿verdad? Porque es el vehículo más fácil y el más utilizado, obviamente, porque con ese se supone que cocinamos, que lavamos los trastes, que lavamos el alimento, ¿verdad? Entonces, si el agua está contaminada, desde ahí comenzamos a contaminar el alimento. Muchas veces la manipulación incorrecta, ¿verdad? De los alimentos, la presencia de animales o plagas, instrumentos pequeños, frágiles o en mal estado. Por ejemplo, cuando tenemos esos tenedores, esos espátulas que tienen ranuras que se supone que es para que no, cuando el alimento se saca de la plancha, por ejemplo, no tome mucha grasa, ¿no? Pero cuando no lo lavamos, a veces también tomamos alimentos que dejan residuos en esos orificios y
es un vehículo o es el alimento perfecto para estos microorganismos, más si no lo desinfectamos en el momento, ¿verdad? Cuando no protegemos los alimentos, también la mosca llega al alimento y lo contaminan, y en ambientes sucios o presencia de sustancias tóxicas. Tenemos un ejemplo de las bacterias patógenas. Entre las más comunes está la salmonela. Creo que más de algunos se les es familiar, ¿verdad? Este nombre. Y tienen sus efectos, ¿verdad? Como lo que es la fiebre tifoidea, gastroenteritis, diarrea, vómitos. Y en muchas ocasiones, si el sistema inmunológico de la persona que la ingiere está débil, puede causarle hasta la muerte. ¿Dónde encontrarla? Dice, en el intestino de los animales. O sea, normalmente hace referencia a lo que es la parte avícola, que son las aves de corral. También está en los cerdos, en los terneros, en los huevos. Mayormente está en la parte avícola, ¿verdad? Staphylococcus, Clostridium, Listeria y coliformes fecales, que normalmente pues, a veces nos infectamos, ¿verdad? Después de un proceso de infección que estuvo en el alimento, nos intoxicamos y nos va a producir vómitos, dolores abdominales, diarreas e insuficiencias renales, si es muy crónica el caso, ¿verdad? ¿Dónde se encuentra? Esto se encuentra en el tubo digestivo de personas y animales. ¿Qué significa esto? Que es una contaminación por no lavarse las manos. Fue al baño, hizo sus necesidades y tocó el alimento. Entonces, eso es directamente una contaminación fecal, ¿verdad? 5 claves para la inocuidad. Esto es muy importante y dentro de ellos, como la primera, tenemos mantener la limpieza. Segundo, separar alimentos crudos y cocinados. Tercero, cocinar completamente. 4, mantener los alimentos a temperaturas seguras. Y como último, usar las materias primas y el agua que sean seguras, ¿verdad? Clave número 1. Como información básica, dice que nos lavemos las manos, ¿verdad? Antes de preparar los alimentos. Lavar las manos después de ir al baño, lavar y desinfectar todas las superficies y equipos usados en la preparación de alimentos. Proteger los alimentos y las áreas de cocina de insectos y plagas y otros animales. ¿Por qué? Que aunque la mayoría de los microorganismos no provocan enfermedades, estos microorganismos peligrosos están presentes ampliamente en el suelo, en el agua, en los animales y las personas, o sea que están en el medio ambiente. Y se encuentran en las manos, en los paños de limpieza, en los utensilios, especialmente las tablas de cortar, y en el menor contacto pueden conllevar a transferencia a los alimentos y provocar enfermedades de transmisión alimentaria, o sea, lo que habíamos comentado de lo que es una ETA, ¿verdad? Podemos ver una imagen, ¿verdad? Un poco, digamos, llamativa, donde se ve el desorden, ¿verdad? Y esto es real. Quizá no se dé aquí en nuestros países, hasta no tengo conocimiento, pero así, por ejemplo, como en la India, ¿verdad? En países así, es muy común ver estos recipientes así, ¿verdad? Aunque esto hace referencia a unos basureros que no estén debidamente con su tapa, entonces es muy fácil de que llegue una mosca o un insecto y provoque, ¿verdad? Se contamine y después llega el alimento. Más que si estamos cocinando o preparando nuestros alimentos en un lugar abierto o donde hay fácil acceso a estos insectos, entonces fácilmente, ¿verdad? Nos va a contaminar el alimento. Podemos ver también a la par una imagen de una cocina muy organizada, ¿verdad? Muy limpia, donde, digamos, podemos decir que da placer, ¿verdad? Preparar un alimento por el orden que se mira. Siempre hablando de la limpieza de los utensilios, ¿verdad? Del equipo y la indumentaria y los alimentos que deben de estar debidamente desinfectados, ¿verdad? Y podemos ver una cocina que está toda sucia, que están residuos en los utensilios y también vemos una cocina que está súper organizada y ordenada, ¿verdad? La limpieza durante el proceso de preparación, eso es muy importante, ¿verdad? Porque las personas cuando van a preparar sus alimentos o manipular deben de conocer las condiciones higiénicas de su cocina, ¿verdad? Y saber cuál es el proceso de este alimento y en cada etapa del alimento ir desinfectando y limpiando, porque si no al final se acumula ese sucio y se nos hace más difícil, ¿verdad? Para poder controlar, digamos, la llegada de las moscas o de otros insectos. Como clave número 2, separar los alimentos crudos de los cocinados. Como información básica nos dice que separemos las carnes rojas, las de ave, el pescado y el pescado crudo de los demás alimentos.
Usar equipos y utensilios diferentes como cuchillos y tablas de cortar para manipular los alimentos crudos. Conservar los alimentos en recipientes para evitar el contacto entre crudos y cocinados. ¿Por qué? Los alimentos crudos, especialmente las carnes rojas, la carne de ave y el pescado y sus jugos, ¿verdad? Pueden contener microorganismos peligrosos que pueden transferirse a otros alimentos durante la preparación. Esto significa que no es lo mismo, ¿verdad? La microbiota que está en un pescado como en un pollo. Son muy diferentes. Entonces, esto es lo que llamamos la contaminación cruzada, ¿verdad? Aquí vemos una nevera, una refrigeradora, donde hace referencia que debemos separar los tipos de carne, ¿verdad? Y de los pescados, de los demás alimentos en el almacenamiento y durante la preparación. Hace, por ejemplo, el orden de los alimentos que van a temperaturas de congelación, temperaturas frías, y si vemos, pues está todo organizado, ¿verdad? Por ejemplo, aquí miramos un pescado que está en la parte de refrigeración y podemos decir que este está en proceso de descongelación, ¿verdad? Porque posteriormente va a ser manipulado para cocinarlo. Entonces, este es un punto estratégico, ¿verdad? Que nos hace referencia a que debemos de descongelar los alimentos a temperatura de refrigeración y no a temperatura ambiente. Use equipos y utensilios diferentes como cuchillos y tablas de cortar para manipular alimentos crudos. Normalmente, pues, podemos decir que es un poco difícil tener 8 tablas, un ejemplo, ¿verdad? Esa es la norma, ¿verdad? Que nos dice que tengamos una tabla para cada tipo de alimento. Normalmente, con una buena desinfección, podemos lograr, ¿verdad? Usar por lo menos unas 2 tablas diferentes. Podemos decir que una se puede usar para el pollo y para las carnes, ¿verdad? De cerdo y de res, debidamente desinfectada después de cada tipo de carne, ¿verdad? Y usar una solo para los productos acuícolas como mariscos, pescado, ¿verdad? Entonces, y tenemos una pequeña tabla, digamos, para que es la parte de los vegetales, ensaladas, picadillos, ¿verdad? De cebolla, chile dulce y todo eso. Entonces, podemos organizarnos, ¿verdad? Y aquí, perdón, hablamos de una contaminación directa, que sería prácticamente, si miran ustedes, como que partí un pollo y después ahí mismo encima parto un tomate, una cebolla. Entonces, eso es contaminación directa. Y la indirecta, pues sería que posteriormente, después del pollo, voy y al rato parto los tomates y después dejo la tabla, y, ¿verdad? Y entonces ahí procedemos a una contaminación indirecta. Como un tercer punto, la clave número 3 es cocinar completamente los alimentos. La información básica nos dice que debemos cocinarlos completamente, especialmente las que son las carnes rojas, las carnes de ave, los huevos y el pescado. Sé que también, ¿verdad? Hay procesos de cocción que por, digamos, por degustación ya nos gustan, ¿no? Me refiero que de repente no me gusta la carne muy cocida, sino que la quiero a un término medio, 3/4, o simplemente pasado por la plancha, ¿verdad? Ya queda a criterio, pero eh, normalmente debería de ir bien cocida para evitar, ¿verdad? Que estos contaminantes eh, sobrevivan, ¿verdad? Si en todo caso la carne está contaminada, sobrevivan y lo podamos ingerir. Entonces, con la correcta cocción, estos van a morir, ¿verdad? Y no vamos a tener esa vulnerabilidad, podemos decir. Hervir los alimentos como sopas y guisos y que estos alcancen mayormente la temperatura de 70 grados, si es posible, hasta ebullición, ¿verdad? Cuando recalentamos los alimentos, a veces solo los medios los metemos al microondas y ahí lo que hacemos es favorecerle la temperatura de estos microorganismos. Debemos calentarlos completamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque con la cocción adecuada se pueden matar casi todos los microorganismos peligrosos. Y se ha demostrado que a mayor de 70 grados, estos pueden ser erradicados. Nos dice también, ¿verdad? Que debemos de cocinar completamente y especialmente las carnes rojas, las carnes de ave, los huevos y el pescado. Y esto es una imagen, ¿verdad? De un asado, podemos decir, donde vemos las carnes muy cocinadas, ¿verdad? Y esto, pues, indica que hay poca probabilidad, o si bien es cierto, ninguna, de podernos contaminar por ingerir este tipo de alimentos. En el caso también de que hervimos, ¿verdad? Y cuando calentamos las comidas, por ejemplo, normalmente a veces compramos arroz chino y
lo calentamos, ¿verdad? Porque nos sobró. Entonces, a veces solo le ponemos 30 segundos y medio calentó, y de repente se me olvidó y lo dejé ahí. Entonces, esas son etapas de favorecimiento para que el microorganismo pueda crecer, ¿verdad? En estos alimentos. Y como les decía, estos alimentos son muy nutritivos. Entonces, naturalmente, esto ya tendrá una, digamos, una biota que va a estar de forma natural, pero al momento de darle condiciones, estas empiezan a ser oportunistas y crecen, ¿verdad? De manera que nos van a producir enfermedad. O sea que si prolifera una cantidad demasiado grande al momento de consumirla, nuestro cuerpo no la va a asimilar y vamos a contaminarnos, ¿verdad? Como clave número 4, mantener los alimentos a temperaturas seguras. No dejar los alimentos cocinados a temperatura ambiente durante más de 2 horas. Refrigerar lo antes posible los alimentos cocinados y los perecederos, preferiblemente por debajo de los 5 grados, casi a temperaturas de congelación, ¿verdad? Mantener la comida muy caliente a más de 60 grados centígrados antes de servir. No guardar alimentos durante mucho tiempo, aunque sea en el refrigerador. Por ejemplo, quien dice mantenga la comida caliente a más de 60 grados, también hace referencia de los, por ejemplo, los emprendedores que tienen, por ejemplo, un pequeño buffet, ¿verdad? Saber que esa comida tiene que estar mínimo a 60 grados, ¿verdad? Y si está más, pues mejor todavía. No descongelar los alimentos a temperatura ambiente, se los había mencionado anteriormente. ¿Por qué? Porque estos microorganismos se pueden multiplicar con mucha rapidez si los alimentos se conservan a temperatura ambiente. A ambientes inferiores de los 5 grados o superiores de los 60, el crecimiento microbiano se ralentiza o se detiene, ¿verdad? Algunos microorganismos peligrosos pueden todavía crecer por debajo de los 5 grados. No debemos dejar los alimentos cocinados a temperatura ambiente durante más de 2 horas. Se nos hace nuevamente, ¿verdad?, un recordatorio. Y que debemos refrigerar lo antes posible los alimentos cocinados, mayormente los que son perecederos. Aquí también tenemos lo que es nuevamente un termómetro, ¿verdad?, que nos hace una idea de lo que es el favorecimiento, lo que es la parte de la temperatura a los microorganismos. Y nos hace referencia nuevamente que de 5 a 63 hasta casi los 70 grados, estos microorganismos pueden crecer, ¿verdad? Perfectamente. Antes de los 5 grados, pues están dormidos, atenuados, que son prácticamente hasta los menos 18 grados centígrados. Y cuando le damos mayor temperatura, más de los 65, 70, hasta llegar a ebullición, pues nos hace referencia a que el microorganismo muere totalmente, ¿verdad? La mayoría, podemos decir, porque hay unos que son tan, tan resistentes que tienen un mecanismo de defensa, ¿verdad? Que es las esporas, y podrían sobrevivir hasta casi temperaturas de incineración. O sea que, de cierta manera, tenemos que tener mucho cuidado con los alimentos, ¿verdad? No debemos aguardar alimentos por mucho tiempo, aunque estén refrigerados. Pareciera que la refrigeradora va a hacer milagros, ¿verdad? Y que va a guardar una zanahoria por un mes. Normalmente, pues, tienen también son alimentos perecederos, ya que no tienen una fecha de vencimiento, ¿verdad? Pero sí, estéticamente, podemos decir, ya no es atractivo una zanahoria que esté toda arrugada, hasta cambio de color, ¿no? Entonces, estos alimentos tienen que irse tirando, ¿verdad? Y renovándolos, porque también estos sirven como contaminantes para los nuevos que vamos ingresando. Entonces, no es recomendable que tengamos alimentos por mucho tiempo, ¿verdad? Aunque sea en ambas temperaturas, la verdad. Eh, Porque también sufren cambios, ¿verdad? Y se va deteriorando el alimento. La clave número 5, y creo que también es de la más importante, ¿verdad? Que es usar agua y materias primas seguras. La informática referencia que el agua, para que sea segura, debemos tratarla, ¿verdad? Para que esta de verdad sea segura. Seleccionar alimentos sanos y frescos. Elija alimentos procesados para su inocuidad, como la leche pasteurizada, por ejemplo. Lave la fruta, la verdura y las hortalizas, especialmente si se van a comer crudas. No tenemos la costumbre muchas veces, ¿verdad?, de venir del mercado y metemos las verduras así sin lavar. Mayormente he sabido que mucha gente hace eso y nos hace una recomendación de que debemos desinfectarlas, ¿verdad?
para que estas vayan ya sanitizadas y las metemos a la temperatura de refrigeración y van a tener más durabilidad. Porque muchas veces ya desde el mercado ya vienen con los contaminantes degradadores, vamos a decir, que degradan el alimento, ¿verdad? Entonces así lo metemos a la nevera y tal vez la nevera no está tan cuerda, digamos, sino que nos falla con las temperaturas altas y bajas. Entonces el microorganismo deteriora más rápido el alimento. No utilice alimentos caducados, o sea, no vamos a ir al supermercado a comprar ofertas solo porque está barato y es un producto que siempre suele ser caro y con la fecha de vencimiento de un día para otro, ¿verdad? Si sabemos que no lo vamos a utilizar el mismo día ni siquiera en la misma semana, entonces no es recomendable que utilicemos alimentos caducados o muy tempranos a caducar. Porque estas materias primas, entre ellas el agua y el hielo, pueden estar contaminados, ¿verdad? Con microorganismos y productos químicos peligrosos. Se puede formar sustancias químicas tóxicas en alimentos dañados y mohosos, el cual en la selección de las materias primas y la adopción de medidas simples como el lavado y el pelado pueden reducir el riesgo. Seleccione alimentos sanos y frescos. Elija procesados para perdón, se me fue la... Dice que elijamos alimentos procesados para su inocuidad, como la leche pasteurizada. Entonces vemos, ¿verdad? Aquí un ejemplo de lo que es los alimentos en unas condiciones óptimas, ¿verdad? Para que no solo se mantenga, digamos, poco vulnerable a los contaminantes, sino que también, hablando estéticamente, el alimento, ¿verdad? Si está en hielo, suficiente hielo en refrigeración, o en las condiciones que debe estar para permanecer esa frescura, ¿verdad? Porque también eso es algo que debemos, cuando producimos o cuando manipulamos un alimento, sabemos cuando es fresco y cuando ya está muy viejo, ¿verdad? Y que también muchas veces repercute en el producto final. Si nuestra intención, ¿verdad? Es, por ejemplo, hacer jalea, un ejemplo, jalea de piña, y la piña está muy magullada o ya muy madura. O sea, como productor, yo sé que el producto me beneficia más para que mi producto no sea tan perecedero, ¿verdad? Que no vaya a perecer tan rápido. De repente, pues en las jaleas hay una facilidad porque el azúcar también es un conservante, ¿no? Natural. Entonces, no se vea tan afectado, pero sí también el sabor, ¿verdad? Porque se puede lograr hasta fermentar cuando está muy madura. Entonces, vamos conociendo, ¿verdad? La calidad de los alimentos y aquí nos incita a que consumamos alimentos que estén frescos, ¿verdad? Nos dice también que lavemos las frutas, las verduras y las hortalizas, especialmente si se van a comer crudas, y que no debemos de utilizar, nuevamente nos hace referencia de alimentos vencidos. Aquí eso era una parte donde hablaba en el tiempo de coronavirus, que sí seguimos en coronavirus, pero ya está un poco, digamos, dejado de un ladito porque hemos superado esta fase, ¿verdad? O estamos ya casi para superarla. Entonces, solo es parte informativa esta, ¿verdad? Que tampoco la vamos a... Aquí sí, en lo que es la parte importante, lo que es la dosificación con cloro comercial en caso de no poseer agua potable. O sea que las limitantes están en no tener la información, ¿verdad? Si tenemos un agua que no sabemos si está clorada o no, podemos proceder a desinfectarla. Y aquí hay una tablita con una desinfección, ¿verdad? Una dosis de desinfección, dependiendo de la cantidad de agua y la concentración del cloro que nosotros estemos usando, que normalmente se usa de 3.5 y otro que es de 6, que es un poquito más fuerte, ¿verdad? La concentración de cloro en que nosotros compramos. Entonces así va a ser la dosificación según la cantidad de agua. No sé si es que he ido muy rápido, pero creo que ya estamos terminando, ¿verdad? No me queda más que agradecer, pero si tienen preguntas, ¿verdad? Estamos para, como decía la compañera, para despejar las dudas. Cualquier duda que tengan, que aquí estamos para colaborarles, ¿verdad? Entonces, pueden comenzar. Doctor, ¿Sí? saludos. Saludos. Sí, mire, tengo una consulta. En base a su experiencia, por ejemplo, si un pescado
está, digamos, en el refrigerador un mes, pero ese pescado también puede estar en un proceso de desalación también otro mes. ¿Cuál de los dos factores existe la menor posibilidad de que se pueda contaminar? En base a su experiencia o científicamente. Ok, No sé mire, si me expliqué con la pregunta. sí, ok, en el caso de la salación, sí, le pongo el caso, por ejemplo, el pescado que se vende para la Semana Mayor, sí, ¿verdad? sí. Entonces, Ajá. en los dos factores, en su experiencia o científicamente, hasta donde usted sabe, se puede adquirir menos riesgo de que se contamine. Bueno, mire, en ambos casos son dos procesos de conservación, ¿verdad? La sal sabemos que es de tiempos egipcios y siempre funcionó. O sea, Claro, me entiendo. es un conservante de primera calidad, podemos decir, y posiblemente tenga mayor efecto que la congelación, porque recordemos que el proceso de salación es un proceso irreversible, prácticamente, ¿verdad? Porque deteriora el pescado, lo cocina prácticamente, ¿me entiende? Y en el caso de la congelación, solamente es un proceso de mantenimiento, ¿verdad? Entonces, posiblemente, como dice también ahí, que hay bacterias que solamente van a estar dormidas, porque el pescado, por ejemplo, digamos que un ejemplo, ¿verdad? El pescado lo metí fresco, ya lleva una biota, digamos, natural. Cuando lo pongo en congelación, el pescado, la bacteria no es que va a morir, simplemente se va a mantener. Sabemos que después, en un debido tiempo, este pescado va a volver a descongelarse porque se tiene que manipular, ¿va? No es que se va a congelar para siempre. En el caso de la salación, sí sabemos que va a estar siempre a temperatura ambiente, el pescado va a ir perdiendo propiedades, ¿verdad? Mayormente la actividad de agua, ¿verdad? Hay menos probabilidades de contaminantes, ¿verdad? Según el almacenamiento es lo más importante en estos procesos cuando no se usa congelación, ¿verdad? Entonces yo podría decir que está más vulnerable un pescado en congelación, dependiendo del tiempo de que lo vaya a exponer a la congelación, ¿verdad? Y en el caso de la salación, pues que es un proceso que muy pocos microorganismos son de este carácter, ¿verdad? Digamos, de que puedan sobrevivir en estas cantidades de sal. Entonces, está un poco difícil decirle, mire, este es más vulnerable que el otro, pero posiblemente por las características que le digo de la actividad de agua, el pescado seco tiene menos probabilidades de contaminarse. Sí, entiendo, doctor. Eso por una parte. La otra consulta, doctor, es la siguiente. Mire, recordemos que bueno, Larza, mire, ¿qué hace, por ejemplo, la institución en cuanto a la comida callejera? Recordemos que mucha parte de nuestra población más hoy en día se ha dedicado al sector informal. Y más que todo, pues en la zona sur, centro, la norte, se dedica bastante a la venta de baleadas, ¿cómo se llama? Café, etcétera. Y eso es parte de nuestra cultura ya. Entonces, yo quería consultarle a usted con mucho respeto qué hace el ARSA para que toda esa información que usted está virtiendo ahorita, pues, se lleve a la praxis. Sí, mire, estamos prácticamente, ¿verdad? Trabajando día a día con todas las instancias, porque estamos queriendo, ¿verdad? Regular desde lo que decía usted, la comida callejera, ¿verdad? Normalmente, si recordamos, pues en todo el mundo se vende comida callejera. Sí, Y entiendo. si bien es cierto, es muy complicado muchas veces, ¿verdad? Poder regularlas porque también no se le provee condiciones, ¿verdad? Porque, por ejemplo, un troco de hot dog, un ejemplo, está expuesto al ambiente, ¿verdad? No tiene condiciones donde no va a permitir la entrada de insectos, por ejemplo, o de plagas o de cualquier roedor, cualquier cosa. O sea, está en el ambiente, pues, porque está en una calle, ¿me entiendes? Entonces, es bien complicado y como ARSA, pues, se está trabajando en un protocolo prácticamente, ¿verdad? De cómo poderles regular de manera accesible, podemos decir, y consciente, ¿verdad? De lo que es la realidad de Honduras. Entonces, se está trabajando, hay un grupo, porque nos hemos dividido en grupos y en subunidades para poder elaborar estos protocolos para cada necesidad que está presentando. Entonces, lo primero que estamos haciendo es crear este protocolo para poder regularles, porque si no es muy complicado, ¿verdad? Sí, exacto. De repente no prohibirles, porque usted sabe la situación. No, es que eso es lo que Pero sí, menos queremos, pero dañar al ciudadano. mire qué importante, por ejemplo, en este caso quiero felicitar públicamente a la Cámara de Comercio y Industria del Sur. Estos son vehículos precisamente para que la gente se pueda capacitar, ¿verdad? Para que la gente se informe más. Porque a veces el sector informal pues lo hace por una necesidad, ya todas la sabemos, ¿verdad? Sí, Pero sí es sí. importante, ¿verdad? Que esta labor que es la CSI, lo felicito nuevamente a la CSI, incluso a ustedes, doctor, para que esta información Bueno, llegue a la gracias. gente que más lo necesita.
Esa es nuestra misión, ¿verdad? Llegar a todos los ciudadanos y que por lo menos si tienen un interés de emprender, ¿verdad? Que sean capacitados y darle seguimiento, ¿verdad? No solo quedarnos con la capacitación. Cualquier duda, tenemos correos, ¿verdad? Donde pueden consultar y el correo que está en la pantalla. Cualquier duda, ¿verdad? Que sean preguntas, podemos decir, directas, ¿verdad? Y que sean de acuerdo a la necesidad que está presentando. Sí, gracias, doctor. Le agradezco. Bueno, a la orden. ¿Alguien más? Bueno, si no hay más preguntas, vamos a seguir, ¿verdad? Con lo que es la parte del etiquetado. Y, Perdóneme, doctor, tenemos un comentario, dice Daniel Vega, en un troco de hot dog entra, no, bueno, creo que dice, entra en juego polvo, jugo de carro, sol, lluvia, etcétera. Es un comentario. sí, eso es lo que había comentado con el ciudadano, ¿verdad? Que es muy complicado poderle, digamos, regular cuando sabemos que está en un ambiente expuesto, pues. Si está, por ejemplo, en el centro, vamos a hablar aquí de Tegucigalpa, si está en el parque, sabemos cuántos carros pasan, cuántas personas, de hecho, escupen, ¿verdad? Van sudadas, de repente se sacuden ahí o pasan perros. Es súper complicado, pero más sin embargo, vamos a tratar, ¿verdad? De que este protocolo se adapte a la necesidad de la persona y creo que tampoco es imposible porque sí se puede controlar. Se pueden hacer un sistema, ¿verdad? Adaptado para evitar que todos estos contaminantes del ambiente lleguen al alimento, ¿verdad? Se puede adaptar porque, por ejemplo, una vitrina cerrada, ¿verdad? Donde el manipulador solo va a meter sus manos y hacer todo el trabajo dentro de esta vitrina, un ejemplo, ¿verdad? Se tiene que trabajar, se está trabajando realmente en el protocolo. No me toca, no me compete a mí esta parte, pero sí están un grupo de compañeros trabajando, ¿verdad? Porque eso es lo que está hablando, que esto es un alimento expuesto, ¿verdad? Por ejemplo, las señoras que venden baleadas, es bien complicado, ¿verdad? Claramente que está, digamos, si está la plancha encendida, si llega un microorganismo ahí, por ejemplo, ahí nomás muere, va. Pero hay muchos contaminantes que se pueden adaptar al momento de la persona de manipular el alimento. Y muchas veces la contaminación se da después de haber cocinado el alimento, ¿verdad? Jessica Zelaya también pregunta, ¿a qué se refiere cuando no hay que descongelar a temperatura ambiente? Eso, cuando hablamos de, por ejemplo, voy a hacer chuleta, digamos, o sea, uno tiene que programarse. Hoy es, hoy es martes, pero entonces digo el miércoles voy a hacer chuleta en el almuerzo. ¿Qué hago? En la noche, si está congelada, la paso a refrigeración para que mañana, al momento de condimentarla, esta chuleta ya esté descongelada. ¿Por qué? Si usted la deja de un día para otro, habíamos hablado de que de repente la chuleta ya llevaba su contaminante, ¿verdad? Porque no sabemos cómo la manipularon en el mercado o donde la empacaron. Y entonces al momento de congelarla, esto le favorece, ¿verdad? Para que este microorganismo crezca, si lo hacemos a temperatura ambiente, porque logra llegar, de hecho, a temperatura ambiente, ¿verdad? El alimento, que usted lo toca y está hasta caliente casi, del tiempo que estuvo descongelándose en el aire libre. Más sin embargo, si se descongela en temperatura de refrigeración, este va a ir gradualmente bajando la temperatura y no le va a afectar ni la características del alimento, ni el microorganismo va a proliferar, ¿verdad? Entonces, eso es una metodología que ya existe para que el alimento no se exponga a un contaminante, ¿verdad? También tenemos un comentario de Aura Estela López Salgado. Dice, buen día, en un lugar que se manipula alimento para comercializar, ¿no deben haber gatos y perros, aunque estos no estén en el espacio de manipular? Eso es uno de los principales prohibiciones, podemos decir, ¿verdad? La entrada de estos animales a las cocinas, porque sabemos que son vectores que se tiran al suelo, se revuelcan, andan donde la vecina, los tocó una persona, o sea, son vectores demasiado peligrosos, ¿verdad? Para que el alimento se vea vulnerable, porque de repente llegaron a la cocina, algunos animales son tan abusivos, o como los gatos, por ejemplo, que se suben sobre las mesas y ustedes saben cuántos contaminantes pueden andar. Entonces, se prohíbe terminantemente que estos animales entren a las cocinas o al lugar de manipulación de los alimentos. Está terminantemente prohibido.
porque se busca lo que es la inocuidad, y la inocuidad es eliminación total, ¿verdad?, de contaminantes que lleguen al alimento. Es la exposición, ¿verdad?, que queremos evitar. ¿Es recomendable lavar las carnes con agua o depende del tipo de carne? Mire, normalmente recordemos que si hablamos de lavarlas con agua, eso queda a criterio personal, ¿verdad? Si usted las quiere lavar o no, normalmente debería desinfectarlas, porque normalmente muchas personas usan, por ejemplo, tipos de vinagre, limón, para poderlas desinfectar. Y si las lavamos con agua, que el agua esté como clorada, ¿verdad? Que esté desinfectada, que el agua no vaya a ser también un vehículo para contaminar la carne, porque sí se puede lavar perfectamente, ¿verdad? Pero que el agua también esté desinfectada. Oliver Fabrizio, si quiere puede activar su micrófono para hacer su pregunta. Oliver Fabricio, creo que no lo logramos escuchar. Tenemos otro comentario. Mario Antonio dice, con el tema de almacenamiento de producto, ¿qué tanto influye la humedad relativa y el porcentaje de ventilación? Vamos aquí a hacer una comparación, ¿verdad? Que vamos a, dependiendo del producto que vamos a almacenar. Algunos necesitan ventilación, ¿verdad? Bueno, por ejemplo, como los vegetales, tienen que estar en un lugar fresco, ¿verdad? Donde haya aireación y también haya una humedad, digamos que relativa. Porque eso, ¿verdad? También recordemos que la humedad, dependiendo del tipo de ventilación que tengan estos alimentos, que si es una ventilación externa, o sea, que le damos una ventana abierta, un ejemplo, ¿verdad? Entonces, también el viento es un factor, ¿verdad? Que hace que lleguen estas bacterias del ambiente o insectos, roedores, como, bueno, roedores no, pero sí los insectos, ¿verdad? Que lleguen al alimento y se ven expuestos. Entonces, la humedad puede influir en el momento de que el alimento sea perecedero al exponerse a la humedad, dependiendo, es que ahí va a depender del alimento, ¿verdad? ¿Qué alimento sea? Por ejemplo, como alimento, hay la humedad, por ejemplo, en las naranjas, un ejemplo. Si tengo en mi bodega naranjas, entonces, al exponerse con la humedad, pues va a ir creando un ambiente favoritivo para lo que son los hongos, ¿verdad? Los mohos. Entonces, eso va a depender mucho del alimento a almacenar. Miriam Araceli Mendoza dice, se recomienda, por ejemplo, si sobró un desmenuzado recalentado y dejarlo a temperatura ambiente para poder reutilizarlo al día siguiente o guardarlo de un solo en el refrigerador, ¿cuál de las dos opciones es menos contaminante? Ok, no sé si ahí quiere decir ella que el desmenuzado está calentado o recalentado, porque ahí me está dando a inducir que, digamos, cocino un pollo. Ahora al siguiente día vengo, lo recaliento y como lo desmenuzo, ¿verdad? Entonces, y después lo dejo a temperatura ambiente. Pero normalmente dice que no podemos dejar más de 2 horas un alimento a temperatura ambiente después de haber sido cocinado, ¿verdad? Tenemos que buscar la forma de cómo se enfríe y refrigerarlo inmediatamente. La mejor forma de mantener con calidad el producto sería refrigerándolo, ¿verdad? Es refrigerarlo al momento que ya esté apto para que se pueda refrigerar, que ya no esté caliente, pues sino que ya se enfrió y automáticamente refrigerarlo. Si alguien quiere hacer una pregunta, pueden también usar Una el... consulta. Adelante. Sí, buen día. Ustedes Buen como día. ARSA veo que extienden licencias y permisos, ¿verdad? Si van a Sí. algún local y se encuentran con algún tipo de, por ejemplo, como
los ejemplos que vimos donde se ve un descuido de los alimentos, ¿qué procede en ese caso? Ya ustedes habiendo extendido una licencia en el local. Ok, mire, normalmente nosotros hacemos inspecciones por varias vías y una puede ser por denuncia. Por ejemplo, usted como consumidor llegó a un comedor, un restaurante y miró un desastre, ¿verdad? Entonces, usted dice, estos están regulados por ARSA. Entonces, nosotros nos acercamos al establecimiento. O también la otra podría ser por rutina, digamos, de inspecciones que se hacen para ver si están operando en orden, ¿verdad? Entonces, en cualquiera de las dos instancias, llegamos a la cocina y miramos un desorden así, automáticamente hacemos un cierre del establecimiento y hacemos una solicitud de sanitización del establecimiento, ¿verdad? Porque cuando se dio la licencia, el establecimiento cumplía con todos los estándares de calidad, de higiene y de sanitización. Entonces, por eso es que se le dio la licencia. No se le va a dar solamente porque haya hecho el trámite, sino que también se verifica que este cumpla, ¿verdad? Para poderle otorgar la licencia. Entonces, si en todo caso se hayan irregularidades y como reguladores, pues nosotros procedemos hay un protocolo ya, ¿verdad? Para poderle dar seguimiento a un caso como este. Y como en todo caso, ¿verdad? Procede lo que es un primero llamado de atención, se le hace un memorándum, se le hace que haga una sanitización. Si sigue dándose el caso, pues hasta el momento de cancelarle la licencia, ¿verdad? No puede seguir operando. Adelante, William. No escucha nada. No, no se le escucha nada. Mariana Elizabeth Almendraro dice, consulto licencia y permiso sanitario es lo mismo. Consulto, licencia y permiso. No, consulto, dice, licencia y permiso sanitario es lo mismo. No, no es lo mismo, pero ambos tienen la función de dejar operar, ¿verdad? En el caso de la licencia, se otorga a aquella persona que tiene un establecimiento fuera de su casa de habitación. En el caso del permiso sanitario, es netamente para emprendedores, ¿verdad? Para microempresarios que emprenden desde su casa y utilizan la cocina como un área de manipulación, como el área de la elaboración, ¿verdad? Y ahí hacen todo el proceso hasta obtener el producto que van a vender. Entonces, el permiso es para emprendedores, ¿verdad? De hecho, se llama permiso sanitario de emprendedores, de microempresarios. ¿Qué debo hacer para solicitar un permiso sanitario? Pregunta Mariana Elizabeth. Sí, bueno, ya esas preguntas las vamos a ir contestando después porque va a ir la compañera con la otra parte de etiquetado y ahí se van a completar esta otra parte que sería la complementaria, ¿verdad? Y ahí podrán hacer las preguntas ya en caso de estos procesos de trámites y todo eso, ¿verdad? Ahorita nos limitábamos a lo que era la parte de la inocuidad de los alimentos y lo demás ya lo pueden preguntar al final cuando la compañera termine lo que es la parte de etiquetado y creo que aquí ya le voy a pasar a la compañera por la hora, ¿verdad? Daniel Vega, por favor, no se vaya a salir. Venimos con la segunda parte de la capacitación. Por favor, les pedimos que no se vayan a salir. Gracias. Buenos días, de nuevo vamos a continuar, ¿verdad?
Sí, como decía la compañera, no se salgan porque vamos con el etiquetado, luego les enviaremos lo que es un link, donde es la lista de asistencia y un pequeño examencito para que ustedes puedan obtener un certificado. Entonces, vamos a comenzar con lo que es el etiquetado de alimentos preenvasados. Nosotros nos pasamos al RTCA de etiquetado numeral 67.01.07.2.10. Ustedes lo pueden buscar también en Google, ¿verdad? Así como sale el numeral, para poder tener la información que vamos a brindar en esta mañana. Bueno, el objetivo de lo que es el etiquetado es establecer los requisitos que deben cumplir el etiquetado de alimentos preenvasados para consumo humano. ¿Cuál es el campo de aplicación que tiene este RTCA? Aplica el etiquetado de todos los alimentos preenvasados que se ofrecen como tales al consumidor o para fines de hostelería y que se comercialicen en el territorio centroamericano. Se excluyen aquellos alimentos que se empacan en el momento que el producto es pedido, solicitado o adquirido por el consumidor. Un alimento preenvasado o envasado es todo aquel alimento envuelto o envasado, empaquetado en ausencia del consumidor, listo para ofrecerlo a este o para fines de hostelería. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Alimentos para fines de hostelería. Aquellos alimentos destinados a utilizarse en restaurantes, escuelas, hospitales, institutos similares, donde se ofrecen para consumo inmediato. ¿Cuáles son los principios generales? El etiquetado es información para los consumidores, por eso es importante que un producto cuente con su etiqueta. Los consumidores o compradores deben ser debidamente informados para tomar una decisión de acuerdo a su preferencia. El etiquetado debe reflejar lo que el producto ofrece al consumidor, por lo que debe ser simple, claro y que no induzca a error y engaño. Aquí tenemos lo que son los requisitos que debe contener en la etiqueta. Y vamos a empezar con lo que es el nombre del alimento, la lista de ingredientes, el contenido neto y peso escurrido, el registro sanitario, instrucciones para la conservación, fecha de vencimiento, identificación del lote, país de origen, nombre y dirección del fabricante y o distribuidor. Bueno, el nombre del alimento. Algo muy importante que debe contener la etiqueta es el nombre del producto y este nombre debe indicar la verdadera naturaleza del alimento, ser específico y no genérico. Ustedes, como fabricantes o como comercializadores, deben de elegir un nombre común que no induzca error o engaño. Número 2, tenemos lo que es la lista de ingredientes. Si un producto solo tiene un único ingrediente, no es necesario declararlo. Si tiene más de uno, debe de declararlo. Por ejemplo, el café, si solamente contiene café, no es necesario que en la etiqueta ustedes coloquen lista de ingredientes o ingredientes café. Pero si ya ese café ya contiene un ingrediente más, por ejemplo, canela o vainilla, entonces sí es necesario que en la lista de ingredientes coloquen cada uno de esos ingredientes que posee el producto. La lista de ingredientes debe ir encabezada por un título que consiste en el término ingredientes. Dice, debe listarse todos los ingredientes de mayor a menor cantidad. Tenemos aquí un ejemplo de esta harina. Dice ingredientes, harina de trigo. Este es el principal ingrediente y luego vienen los demás en decreción. Y otra parte muy importante que debe declarar en la etiqueta son los alergenos. Si alguno de los ingredientes o aditivos del punto anterior o las sustancias que estos contienen pudieran estar presentes en el producto final, aunque sea en forma no intencional, deberá indicarse claramente la posibilidad
de su presencia. Ahora, aquí tenemos algunos alimentos que causan alergias y deben de ser declarados en etiqueta. Cereales que contienen gluten, como ser el trigo, el centeno, cebada, la avena, espelta y sus cepas híbridas y productos de estos. Crustáceos y sus productos, los huevos y productos de los huevos, pescado y productos pesqueros, maní, soya y sus productos. La leche y sus productos lácteos, nueces de árboles, sulfitos en concentraciones de 10 miligramos por kilogramos o más. Cada uno de estos, si el producto contiene esto, usted debe declararlo. O si un producto es elaborado en un lugar donde han elaborado otro producto que contenga estos alergenos, también se debe declarar en etiqueta. Paso número 3, el contenido neto y peso escurrido. Debe declararse en unidades del sistema internacional. Eso es muy importante. El RTCA declara que si una etiqueta no está conforme a las unidades de un sistema internacional, no es permitido que se le brinde el registro sanitario o el registro de microempresario. Debe declararse el contenido de las siguientes formas. Cuando es en volumen, para los alimentos líquidos, deben de usar esas unidades: mililitros, litros, centilitros, decilitros, y en peso para los alimentos sólidos, como ser los gramos y kilogramos. En peso o volumen para los alimentos semisólidos o viscosos, usar los mismos que ser gramos o kilogramos. Número 4, lo que es el registro sanitario del producto. Deberá indicarse el número de registro emitido por la autoridad competente. Se podrán utilizar las siguientes frases: registro sanitario, RED, SAM, RS, RSA. Aunque el producto no cuente con un registro sanitario, al momento de solicitarlo, usted debe de incluir esa frase en la etiqueta. Número 5, nombre y dirección del fabricante o distribuidor. Deberá indicar el nombre y la dirección de la persona, del fabricante, envasador o distribuidor, cualquiera de esos dos, y debe indicar el país de origen del alimento. Número 6, identificación del lote. Cada envase debe llevar grabada o marcada, que no se borre y que permite identificar el número o código de lote. Eso es muy importante, que el producto contenga su número de lote. ¿Por qué? Porque si ocurre algo con ese alimento, uno verifica dos cosas: el número de registro y el número de lote, y así uno puede retirarlo del mercado de ese producto. Entonces ustedes pueden identificarlo de estas maneras, con estas frases que están aquí, o abreviaturas. La fecha de vencimiento se debe declarar y puede ser de la siguiente manera también: fecha de vencimiento, consumirse antes de, vence, fecha de caducidad, expira el, ex, PTO, vence, B, caduca, ven. Cada una de esas frases ustedes la pueden utilizar, y si ustedes se fijan, así es la manera como debe declarar la fecha de vencimiento de sus productos: el día, el mes y el año. Número 8, instrucciones para la conservación. Es muy necesario que también ustedes coloquen, así como este ejemplo, que consérvese en un lugar fresco y seco. No llevarán la fecha de vencimiento a aquellos productos como ser bebidas alcohólicas con más de un 10% de alcohol, productos de panadería y pastelería que por la naturaleza de su contenido se consumen por lo general dentro de las 24 horas siguientes a su fabricación, los vinagres y productos de confitería, goma de mascar. Estos son los productos que no deben de llevar la fecha de vencimiento. Esto es un ejemplo, un modelo de una etiqueta bien elaborada con todos sus requisitos que ustedes la pueden tomar. Si una etiqueta viene en otro idioma, por ejemplo, es necesario que lleve una etiqueta complementaria
¿Qué es lo que va a llevar esa etiqueta complementaria? Todos estos requisitos que mencionamos y debe ir en el idioma español. Aquí hay unos ejemplos de unas etiquetas que están correctamente. Por ejemplo, lo que son Lactogiré. Aquí está, esta es la marca, digamos, del producto. Este es el nombre. Debe reflejar la verdadera naturaleza del producto. Los ingredientes. Tiene fecha de elaboración, fecha de vencimiento, lote, número de lote, el registro. Tiene el nombre del fabricante y la dirección de él. Y también tiene el nombre del distribuidor y la dirección. En este caso son la misma persona, la misma empresa. Tiene el método de conservación, el contenido neto en gramos. Entonces, sí está bien, cumple con todos los requisitos. Y aquí están otros ejemplos también. Por los momentos, acerca del etiquetado, ¿tienen alguna duda? Pregunta Natalie Rosario Ojara, ¿por qué razón no me podrían dar un permiso sanitario? Disculpe, ¿cuál es la pregunta? ¿Por qué razón no me podrían dar un permiso sanitario? Un permiso sanitario de microempresario. Si usted no elabora en su casa, en la cocina de su casa, usted no se le puede brindar lo que es un permiso de microempresario. Si usted tiene un establecimiento aparte de su casa, que ya con sus utensilios de la cocina, que solo es dedicado para lo que es la elaboración de los alimentos que va a vender, entonces usted lo que necesita es una licencia de establecimiento. Dice Daniel Vega, hola, cuando se habla de peso neto, ¿es el contenido o contenido y empaque? Es el contenido del producto, de lo que pesa, lo que contiene el producto. Mario Antonio consulta, ¿con el tamaño de la letra hay algún tamaño específico? No, no hay un tamaño específico y tampoco hay una letra específica, ¿verdad? Lo que sí se me olvidó mencionarle, cuando ustedes escriban los alergenos, sí es necesario que vaya en negrito, ¿verdad? Esa parte, porque recordemos que la persona, el comprador, tiene que verificar, ¿verdad?, qué es lo que contiene y si algún alimento que es alérgeno o que él es alérgico, entonces debe de identificarlo con más facilidad para que la persona, el consumidor, no lo vaya, valga la redundancia de palabras, consumir ese producto. Es lo único que es diferente con la letra que debe ir resaltado en negrito. De ahí lo demás no hay algo específico, número de letra, ni el tamaño, ni la forma de la letra. Jessica Zelaya pregunta, ¿qué pasa con los lugares que no muestran una viñeta complementaria cuando creo que el punto está en inglés? Cuando un producto es registrado, nosotros exigimos, ¿verdad? Cuando viene la etiqueta original en inglés, nosotros exigimos, ¿verdad?, de que presente una etiqueta complementaria. Es necesario. Si hay un producto tal vez que esté en inglés y que no contenga su etiqueta complementaria, tal vez no ha sido registrado, o hay ocasiones donde la empresa no le coloca la etiqueta complementaria a todos los productos, sino que solamente a algunos. Pero sí, para poder registrar un producto, si está en otro idioma, es necesario que presenten la etiqueta complementaria. Yader Castellón dice, sobre los productos reenvasados, ejemplo, cóctel de frutas, ¿debe llevar los mismos requisitos de los otros productos? Sí, porque es un alimento preenvasado, ¿verdad? Entonces sí es necesario que debe contener los requisitos que acabamos de mencionar con la etiqueta.
Jonás Juárez dice, número de teléfono para solicitar el permiso sanitario y es importante para la ARSA incluya el componente ambiental a las grandes empresas y también que la FB sea más grande que la letra. Bueno, número de teléfono, solo también tenemos el correo electrónico, ¿verdad? Y la página de ARSA, ¿verdad? Donde usted puede ir, visitarla y solicitar ya sea en línea o en trámite el procedimiento. Y con respecto a la otra pregunta que hacían, no es necesario. Igual los requisitos de cada trámite están en la página, ¿verdad? Para que ustedes puedan primero ver qué es lo que ocupa y ya cuando ya tengan toda la documentación lista, ustedes lo pueden o venir aquí a la agencia o hacer el procedimiento en línea. Mario Antonio dice, ¿qué tanto supervisa el ARSA a las empresas que distribuyen productos de limpieza por el tema de registro sanitario? Bueno, con los productos de limpieza hay otra dirección que es llamada la Dirección Nacional de Dispositivos Médicos y Productos Farmacéuticos, que ellos son los que se encargan de realizar inspecciones a esas empresas. Entonces, no sabemos muy bien nosotros qué tanto o cuánto tiempo se tarda en ir a hacer una inspección o cada cuánto lo hacen al año. No tenemos esa información ahorita. William Durán, ¿desea decir algo? ¿Aló? Sí, lo escuchamos. Sí, me disculpo por la interferencia y todo. Trato de preguntarle a la doctora si necesito sacar un producto fuera del país que no viene de un laboratorio específicamente, sino que ha sido extraído, ya en este caso de una planta. ¿Cómo usted me aconsejaría registrarlo para no tener problemas en la parte de aviación, en la salida del país, ¿verdad? Un producto que sirve para específicamente cosas médicas. Esa es mi pregunta. Gracias. Bueno, para poder traer un producto o importar un producto, usted lo que necesita es un registro sanitario. Ya, pero perdón, la pregunta es llevarlo. Me confundí. Es llevarlo de aquí, de Honduras, hacia otro país. Hola. Hacia otro país. Esa es la pregunta. Exportar su producto a otro país. Sí, llevarlo. A ver, miren. Tengo un producto en la actualidad que me sirve a mí, ya, para mi salud. Pero ese producto no está registrado porque es un producto ¿cómo se llama? Hecho de hierbas, ¿verdad? Y lo necesito llevar fuera del país porque voy de viaje. Entonces, se me decía que en el aeropuerto iba a tener un inconveniente, ¿ya? Porque como no tiene registro sanitario, no tiene nada, sino es hecho artesanalmente, una infusión. Entonces, por eso pregunto si hay algo o hay una entidad o a dónde debo llevar el producto que lo he elaborado para que ellos me certifiquen que no es, primero, contaminante, segundo, que no son drogas y cosas así. A eso he enfocado la pregunta. Bueno, como estábamos hablando de algo ya como medicinal, ¿verdad?
aunque sea un producto a base natural, ya se debe dirigir a la Dirección de Productos Farmacéuticos, ¿verdad? Para que ellos le puedan indicar cuál es el registro que procede darle para que usted pueda exportar su producto a otro país. Ok, Mariana Elizabeth dice, es lo mismo, es mismo. ¿Cuál era la pregunta? Disculpe. Perdón, ¿es el mismo requerimiento para la etiqueta de frutos deshidratados? Como les mencionaba, para cualquier producto que sea alimento, ¿verdad? Debe de contener los requisitos que mencionamos ahorita del RTCA de etiquetado, ¿verdad? Acordémonos que las únicas acepciones que habían eran las que eran productos de hostelería, productos que se consumen por decir así, de pastelería, que se consumen no menos de 24 horas, pero de ahí todos los alimentos sí deben de contener esa etiqueta y son los mismos requisitos. Yader consulta cuáles son los requisitos que, en los lácteos, qué requisitos de etiquetado llevan. Son los mismos requisitos. Bueno, incluso había un ejemplo que les enseñé en la presentación, ¿verdad? Acerca de una mantequilla, ¿verdad? Son los mismos requisitos que ustedes deben de contener el nombre del producto, el contenido neto, el fabricante, los ingredientes, la fecha de vencimiento, el número de lote, el número de registro, el tipo de conservación, cómo lo va a conservar ese alimento. Son los mismos requisitos que les mencionamos anteriormente. Gracias. Solo una nota para todos. Por medio del chat se envió un link de asistencia y examen. Por favor, si pueden ir accediendo para que puedan darle asistencia, por favor. Y Zulman Sánchez pregunta, ¿qué sucede si un producto no tiene especificado todos sus ingredientes en el etiquetado? Que la etiqueta sea original y no contenga todos sus ingredientes, o que la persona creó la etiqueta y no le colocó todos los ingredientes del producto. Porque es necesario que debe de contener, no le estamos pidiendo, cuando hablamos de ingredientes, no se está solicitando incluso las cantidades o la fórmula cuantitativa de ese producto. Solamente le estamos indicando, ¿verdad?, de que debe contener o indicar todos los ingredientes de forma decreciente, del mayor al menor, pero sí debe de contener todos los ingredientes de ese producto. Mariana Elizabeth pregunta, ¿el permiso sanitario se solicita por producto? Perdón, permiso sanitario es para el establecimiento, es para la cocina, ¿verdad? Y registro sí es directamente para el producto. Y el procedimiento es primero el permiso y después el registro, ¿verdad? Si en todo caso es emprendedor. En el caso de la pregunta anterior también, para eso existe también la etiqueta complementaria, ¿verdad? Si el emprendedor va a traer un producto, por ejemplo, del extranjero, entonces si este viene en inglés o viene, perdón, técnico capacitador es el 31 y el 27. Voy a poner aquí. Entonces, esa es la respuesta, ¿verdad? Que si en una etiqueta ya está original y no se puede modificar, entonces existe la etiqueta complementaria, según el RTC ha mencionado. Y este deberá de cumplir los campos que faltan en la etiqueta original.
¿verdad? Si, por ejemplo, falta lo que es el apartado donde dice RS o RESAN, que significa registro sanitario, entonces ese campo lo tiene que poner en la etiqueta complementaria, ¿verdad? Y debe de cumplir con todos estos requisitos obligatorios que hacen falta en la original. Buen día. Buen día, Gustavo, adelante. Si ustedes, por ejemplo, andan en una inspección en algún supermercado y ven que algún producto o en alguna tienda cumple con los requisitos de esta, proceden a levantar el producto, ¿se vuelve a reetiquetar en este caso o es una suspensión definitiva, por ejemplo? Fíjese que no se le escuchó bien, estimado, se le escuchó como entrecortado, no le entendí la pregunta. Ok, ahora me escucha. Sí, sí. Ok, si ustedes andan en una inspección en algún supermercado, por ejemplo, en alguna tienda, y ven que algún producto no cumple con los requisitos que nos acaba de decir en la etiqueta, digamos que le falte fecha de vencimiento o lote, ustedes levantan el producto, se puede volver a reetiquetar o definitivamente es una suspensión del producto. Estimado, hoy sí, bueno, en el caso de esto, en el momento de una inspección de un supermercado, pongamos el ejemplo de País, ¿verdad? Se hace una inspección, el supermercado debe de cumplir, ¿verdad? Con todo lo que es los reglamentos, o sea que debe tener, cada producto debe estar debidamente registrado o debe tener una inscripción en caso de que ese producto pertenezca a otro supermercado, ¿verdad? Pero que también lo distribuyan ellos. Entonces, cuando se llega a la inspección y se encuentran estos productos sin un debido registro, ¿verdad? Se hace la retención inmediata del producto por cualquier inconsistencia, ya sea que de repente tenga mala lo que es la etiqueta, no tenga fecha de vencimiento o que no tenga el mismo registro, ¿verdad? Se hace la retención, se le dan las medidas al ciudadano a qué debe de proceder, ¿verdad? Porque en todo caso a veces sacan el permiso de registro y no lo pegan en la lata o en el empaque, en el producto, ¿verdad? Entonces, normalmente solo tienen el registro y de repente no han mandado a hacer las etiquetas complementarias cuando a veces a esto aplica, ¿no? Entonces se le exige que le ponga la etiqueta complementaria donde contenga el registro. Si el ciudadano no hace caso, ¿verdad? Entonces se procede al siguiente procedimiento que sería, como el producto va a estar retenido, no se puede comercializar mientras no enmiende el error. Si no lo hace, se procede a la que es la debida destrucción del producto. También, estimados, recordarles que o hacerles saber que el otro mes vamos a estar programando una capacitación directamente para lo que es registros y licencias sanitarias de establecimiento, ¿verdad? Este era lo que es para permisos de establecimientos, o sea, de emprendedores y de registros también de emprendedores. Y como les comento nuevamente, el otro mes estaremos dando para lo que son ya para empresarios, ¿verdad? Para productores o para personas que desean tener un registro como tal y una licencia de establecimiento. Si alguien quiere hacer alguna otra consulta, pueden activar el audio o pueden escribir en el chat. Solo como hacer algunos comentarios, ¿verdad? Acerca de lo que es el permiso y el registro de microempresario. Como decía mi compañero, un emprendedor que hace su producto en su casa debe solicitar un permiso, ¿verdad? Este permiso solo tiene vigencia de 1 año. Luego de solicitar un permiso, él puede solicitar un registro de microempresario, que este registro sí tiene una vigencia ya de 5 años, pero este registro no le permite exportar su producto afuera de Honduras, solamente lo puede comercializar dentro del país, del territorio. Una licencia sanitaria ya se le brinda a la persona o al ciudadano o al
que tenga ya un establecimiento fuera de su casa, que solamente sea un lugar establecido para la manipulación o la elaboración de los alimentos o bebidas. Y esta licencia sanitaria le permite a usted obtener un registro sanitario que este sí ya le permite a la persona o al ciudadano poder exportar su producto a otros países. La vigencia de la licencia sanitaria es de 2, 4 o 6 años. Y la vigencia de un registro sanitario es de 5 años igual. Ok, Roger Iván Baquedano, técnico capacitado, me piden la lista. Ok, se llama el doctor Fernando Montoya o doctora Heidi Amador. Pero aparecen con números de técnico, entonces sería el número técnico 31 y el número técnico 27. Gracias. Esos son los dos números que pueden colocar en la lista. Y recordemos que el examencito se pasa con una puntuación arriba de 7 puntos. Si usted obtiene arriba de ese puntaje, va a obtener su certificado, el cual le va a llegar al correo que usted coloque al momento de llenar el formulario. Así que le pedimos que coloque bien su correo, ¿verdad? Dice Catherine Scaler que a ella le sale como que ya respondió. ¿Será porque ya había recibido esta capacitación? ¿Será que entró y contestó alguna, se salió por error? No sé. Voy a volver a ver si le permite. ¿Cuál es el nombre de ella? Si me lo puede enviar al chat. Mi estimada Bessie, creo que no se le entiende. No, mi estimada Bessie, no se le escucha. Ok, muchos están preguntando por capacitador legal. Coloquen Marvin. Abogado Marvin.
Kimberly Flores dice, disculpe, era en técnico capacitador. Y Alison dice, ya seleccioné el link, ya seleccioné y también me salió malo. Me salió malo, dice José Matamoros, al colocar Marvin. Le salió malo el que colocar Marvin. Sí, pero esa, el nombre de él no lo tomamos como para sumar la calificación. Entonces eso no importa. Los que vayan recibiendo el certificado en su correo nos podrían confirmar, por favor. Dairi dice, me aparece que lista de asistencia a microempresarios. No entiendo, Dairi. Alison Serna dice que ya recibió su certificado. Excelente, muchas gracias. Yulisa dice que aún no le ha caído. Noris Turcio dice que ya recibió. Y Yulisa Zelaya dice que ya hizo el examen. Gracias a los que ya respondieron. Si ya hicieron su examencito y no han recibido todavía, denos unos minutitos, unos segundos para que se genere. Se puede tardar unos segundos. Eric Núñez dice, buen día, yo trabajo en una empacadora de camarones, pero en detalles solo aparece pescado y sus derivados. Vuelve a repetir la pregunta, por favor. Sí, buen día, yo trabajo en una empacadora de camarones, pero en detalle solo aparece pescado y sus derivados. Sí, está bien, puede colocar esa opción. Abogada. Aló. Buenas, Sí, aló. díganos. Sí, sí, es en cuanto al examen. Es que pienso como ahí hay dos opciones, la norma CODE y el reglamento centroamericano. Bueno, yo la verdad que
puse que era una norma códex, pero aparece como hierro, dice el reglamento centroamericano, pero la norma códex no es que generaliza todo el sistema abogada para el etiquetado. Bueno, le voy a dar esta respuesta entonces, porque Sí, es que fíjese que la verdad que sí, entiendo, ¿verdad? Pero pienso que la norma es el ¿se principio acuerdan general. que cuando di la presentación de etiquetado les mencioné que nos basábamos en el RTCA 6701-31.2.10? Sí, Entonces, entiendo, sí recuerdo, pero como estaban las dos opciones de ella, bueno, solamente por favor, acláralo. pero no, en este caso nosotros nos basamos en el RTCA de etiquetado. Para el Ok. código nosotros nos basamos cuando son los aditivos, ¿verdad? Para verificar su función tecnológica, pero para los requisitos del etiquetado es el RTCA. La fallé por eso. Está bien, abogada. Gracias, doctora. Dairi Fugón dice, me parece ya llenó y me sale total de puntos 9 de 11. Si ya recibimos el diploma, nos podemos retirar. Sí, si ya obtienen su certificado, pues se pueden retirar de la... Ok, muchas gracias, le agradezco. Muchas gracias, Gustavo, por haber estado presente. Y a todos los que también ya tienen su certificado, pues les agradecemos mucho por haber participado, ¿verdad? Todavía También nos no lo he invita. recibido. Todavía no me ha Entonces esperemos hasta que reciban. Ok. Entonces, pues para los que ya lo tienen y se quieren ir, pues siempre les animamos, ¿verdad? Que puedan seguir capacitándose y a seguir adelante, ¿verdad? Les informamos de nuestras siguientes capacitaciones por nuestras redes sociales, en nuestra página web o estados de WhatsApp, ¿verdad? Muy pronto estaremos compartiendo por esos medios nuestro calendario de formación para este mes de mayo, ¿verdad? Que tengan bonita tarde, ¿verdad? Y les esperamos hasta luego.